Yo creo que un tema que quizás no le prestamos suficiente atención en Argentina, pero es un tema que se ha establecido muchísimo en la agenda educativa internacional, es el tema de la efectividad docente, ¿no? O sea, hay algo que en educación sabemos muy pocas cosas a nivel de ciencia dura, pero si hay algo que sabemos con bastante certeza, gracias a estudios recientes, es que un docente efectivo, medido por la magnitud de las ganancias que hacen sus alumnos en forma consistente a través de los años, no solo puede compensar por déficits educativos importantes, si vos asignás a un joven o a un chico, a un docente efectivo, es decir, de un alto percentil de eficiencia por 4 o 5 años consecutivos, ese chico puede recuperarse y alcanzar el nivel de los alumnos promedio. Y estamos, digamos, quizás a veces nos quedamos bastante en esto del adolescente o en demás, pero tenemos hasta evidencia bastante rigurosa de que asignar a un chico en el nivel preescolar a un docente efectivo tiene un efecto causal en los ingresos que tiene ese chico cuando egresa del secundario y llega a tener 26 años, en su propensidad de estar empleado y en su propensidad de involucrarse en comportamientos riesgosos. En particular, son menos propensos a fumar, menos propensos a estar embarazados en una edad de adolescencia y demás. Entonces, creo que es un tema que quizás tendríamos que estar prestando un poquito de atención. Y las varias investigaciones que estuvimos haciendo con la gente del Banco Mundial y la gente del Banco Interamericano nos demuestran que hay como 8 pasos particulares que se enfocan en los países de alto desempeño o de mejora rápida en las pruebas internacionales con respecto a las políticas docentes, ¿no? Uno es el de fijar expectativas claras para los docentes, ¿no? Esto lo podemos hacer cambiando lo que llamamos un poco las reglas del juego. Entonces lo que se está haciendo en algunos países es aumentar el tiempo de enseñanza. Ahora, acá en Argentina lo pensamos más que nada con el tiempo de la jornada extendida, ¿no? Pero si vos te fijas en la experiencia de países como India o de estados como Washington DC o de Chicago en Illinois, lo que están haciendo es adoptar campos o escuelas de verano en las que participan los chicos que peor les va en la escuela, ¿no? Esto es por 2 razones. Uno, porque son chicos que se podrían beneficiar de un poco más de horas de aprendizaje. Y segundo, porque durante el verano es cuando los padres de mejor posición económica, si se quiere, le dedican muchísima más inversión a la educación de sus hijos, ¿no? Llevándolos a museos, llevándolos a otro tipo de actividades. Eso por un lado. Y lo otro que se puede hacer es reducir el número de alumnos por clase. Eso, que es bastante popular con un montón de grupos de interés, sí demuestra tener un beneficio en el desempeño estudiantil. Lo que pasa es que el costo-beneficio, digamos, no da. O sea, si vos mirás otro tipo de intervenciones, por un menor costo puedes alcanzar el mismo tipo de beneficio. Lo otro que puedes hacer, creo que es bastante popular actualmente, es atraer a mejores candidatos a la docencia, ¿no? Y esto lo puedes hacer de 2 formas. Una forma tradicional en la que se ha hecho fue tratar de elevar los requerimientos para entrar a la docencia. Entonces, pedir una maestría o pedir más años de entrenamiento formal inicial. Ese tipo de iniciativas, en realidad, si vos te fijas, la evidencia en los últimos años es bastante decepcionante, digamos. La verdad es que este tipo de maestrías o de títulos docentes no nos dan muy buena información de lo que es un docente efectivo una vez que entra a la clase. Otro tipo de iniciativa lo que hizo fue exactamente lo contrario, relajar los requerimientos de entrada a la docencia para gente muy talentosa. Entonces está la experiencia de Teach for America o de Enseña Chile, que son iniciativas que para jóvenes graduados universitarios enseñan en escuelas carenciadas por 2 años, y eso logra tener un efecto en el desempeño de los alumnos, mucho más en Chile que en Estados Unidos, pero sí. No, la relación que veo que estás haciendo es apuntando siempre a la eficiencia del docente. Pero más allá de que el docente sea eficiente, si la currícula es tan amplia, si digamos, no está conectada con el interés del chico en trabajar distinto una materia o trabajar desde el punto de vista más práctico o desde las tecnologías, ¿no le ves ahí una puente que hay que cruzar, digamos? Yo creo que hay 2 temas ahí, ¿no? Uno es el tema de apoyar a los docentes. Creo que no sabemos cuántos, porque a nivel nacional no tenemos una evaluación docente que nos ayuda a comparar, digamos, el desempeño de los docentes en todas las jurisdicciones argentinas,
pero sí sabemos, digamos, porque conocemos a las escuelas, que hay varios docentes que luchan con enseñar conceptos bastante básicos en todos los grados, y sí hay una serie de iniciativas a nivel internacional que demuestran que cambiando la pedagogía o haciéndola mucho más simple, puedes ayudar a ese docente que sea efectivo en la clase, ¿no? A que involucre a los alumnos en el aprendizaje y que a los chicos les vayan mejor en las pruebas de aprendizaje estudiantil. Te estoy diciendo mejoras bastante simples en algunos casos, estoy hablando en Filipinas, por ejemplo, lo que se le hizo fue una maratón de lectura para los docentes y se les entrenó a los docentes sobre eso y se les hizo un seguimiento, ¿no? De hecho, esa maratón de lectura tuvo beneficios más allá de la terminación del programa. O otra cosa que se hizo también en India fue darles a los docentes, digamos, una serie de clases prefabricadas, si se quiere, en matemática, que se podían enseñar con la computadora o con una serie de materiales didácticos que le daban al docente. También mejoran el desempeño. Eso por un lado. Entonces sí tenemos, digamos, la evidencia que demuestra que cambiando un poco la pedagogía, estructurando un poco mejor las clases y dándole al docente, digamos, el apoyo que necesita para hacer eso, podemos involucrar mejor a los alumnos, ¿no? Lo que no ha funcionado tan bien, que quizás es un poco contraintuitivo, si querés, ¿no?, es proveer más insumos a las escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un sinnúmero de iniciativas bien evaluadas para mejorar el tipo de materiales que tenemos en las escuelas. Mejores bibliotecas, mejores computadoras, mejores materiales de enseñanza de lengua, de matemática y ciencia, laboratorio de ciencias y demás. Y ninguna, o libros de texto, y ninguna de esas iniciativas, y le estoy diciendo en países bastante, digamos, pobres, como te estoy diciendo Kenia, India, Pakistán, ninguna de esas iniciativas logró tener una influencia positiva en el desempeño de los alumnos. Muchas veces eso es porque los docentes no las usan. Por ejemplo, en Colombia, en el sector privado, se hizo un gran esfuerzo por incorporar computadoras en las clases. Si vos ves la evaluación, te das cuenta que el docente no sabía cómo incorporar esa computadora en las clases, entonces quedaba la computadora guardada, ¿no? Pero otras veces, digamos, si bien se usa, no es efectivo, ¿no? Entonces, en el caso de los materiales de ciencia y de matemática que te decía antes, eran una serie de pósters y se les dio, tenés evidencia que el docente lo usó, pero no mejoró nada. La clave que dice Richard Murnane, que es un experto en educación, un economista de Harvard, es que si vos no estás cambiando la experiencia del día a día de los chicos en la escuela, los insumos no te van a servir para mucho. Buenísimo. Bueno, desde el punto de vista de formación inicial docente, si se quiere, si bien hay un número de países en vías de desarrollo que quieren mejorar su formación inicial, la verdad es que la evidencia internacional no nos da muchas pistas con respecto a lo que funciona mejor, ¿no? Entonces hay varios intentos de mejorar la formación inicial docente por ejemplo, en India, en Kenia, en Estados Unidos, y ninguno de esos, en Israel, y ninguno de esos esfuerzos, digamos, de incrementar el año de formación o cambiar el currículo, realmente ninguno de esos tiene influencia en el desempeño de los alumnos de estos docentes, ¿no? Es materia de seguir experimentando. Lo que sí tenemos un poco de evidencia más positiva, si se quiere, es sobre dos tipos de intervenciones de formación inicial que se han hecho en Estados Unidos. Entonces sería importante aprender con respecto a la contextualización de ese tipo de experiencias en países en vías de desarrollo, pero por un lado es incluir un componente de práctica en la formación inicial docente. Los docentes que tienen ese componente inicial se desempeñan mejor una vez que llegan a la escuela. Y lo otro es asignar mentores o tutores, si se quiere, a los docentes nuevos que entran a la escuela. Nuevos me refiero no solamente al docente que entra a la docencia por primera vez, sino al docente que entra a una nueva escuela que no conoce por primera vez. Ambos tipos de experiencias han tenido, digamos, resultados positivos con respecto al desempeño de los alumnos. Eso por un lado. Por el lado de los directores de escuela, si hay algo que aprendimos en los estudios que se han hecho no solo en Estados Unidos, sino en Canadá,
es que hay directores que son claramente mejores que otros, en el sentido de que si vos tomás a todos los alumnos de su escuela y ves cuánto mejoran de año a año, hay directores que tienen mejores, digamos, consistentes y más grandes que otros. Lo que no tenemos muchas pistas es, de nuevo, con respecto a cómo conseguir mejores directores. Entonces, si uno sube los requerimientos formales con respecto a experiencia o a títulos docentes, la verdad que eso no parece funcionar muy bien o no ha funcionado donde se ha intentado. Pero sí es, digamos, lo que tenemos es un poco de pistas, si se quiere, de lo que es la experiencia de algunos países que les va bastante bien en las pruebas internacionales de desempeño estudiantil. Una experiencia que vale la pena resaltar en particular es la experiencia de Singapur, que es una experiencia más amplia, no solamente del director de escuela, pero hay digamos, una selección bastante intensa con respecto a las personas que entran a la docencia, o sea, hay un cupo muy limitado con respecto a personas que entran a la docencia. Una vez que entran a las docencias se los observa, digamos, periódicamente todos los años, y se los empieza a diferenciar entre docentes de clase, docentes que apoyan a los docentes de clase y docentes que se van a convertir en líderes de escuela, ¿no? A esos docentes que se van a convertir en líderes de escuela se les da un entrenamiento, digamos, formal nuevo, diferente del entrenamiento docente, que tiene que ver con, digamos, el manejo de una escuela, con el manejo de los datos, con el manejo de apoyar a los docentes en mejorar la enseñanza. Gestión también. Y lo más importante, como te decía de nuevo con la experiencia docente, lo que se le hace es que siga a un director de escuela, digamos, que ya está operando por lo menos un año, creo que es el plazo. Entonces, digamos, ven el trabajo de director de escuela en primer plano. Y ninguno de ellos, digamos, asume el cargo de director directamente. Primero es vicedirector y después llegan al puesto de director. Son personas que permanecen ahí, digamos, no es que es un paso para un mejor escalafón docente, ni es que es un paso para una posición de supervisión, digamos. Son personas que se concentran en esa experiencia. Pero bueno, una cosa son las evidencias que tenemos de los estudios rigurosos, y otra cosa es lo que nosotros podemos sacar como pista de lo que hace un país que le va bien en las pruebas internacionales, ¿no? Perfecto.